Le quería hacer la entrevista originariamente porque había visto una nota suya con Guillermo Cabiasca, donde los dos hablaban del peronismo en la década del 80, de inteligencia y movilización, del peronismo revolucionario, y es un tema poco revisado, poco estudiado. O sea, muchos se ha escrito y ha hecho documentales sobre Montonero, la década del 70, el peronismo, pero se ha dicho poco y se ha visto poco sobre el peronismo en los 80. Por eso le quería hacer la nota justamente sobre ese tema. Bueno, a ver, dale. ¿Cómo? Acordate que me tenés que tutear primero. Segundo, hacerme preguntas concretas. Sí, por eso. Esa era sí. Te quería hacer la primera pregunta sobre cómo se llega a la candidatura de Luder en el 83, o cómo internamente en el peronismo, cómo se elige a ese hombre más vinculado a la derecha que a la izquierda. Bueno, eso tiene que ver con la hegemonía del peronismo, digamos, la reconstrucción del peronismo, digamos, está fundada en la derrota del peronismo revolucionario, digamos. No nos olvidemos que, digamos, justamente 79-80 están marcando ese momento, digamos, qué sé yo, la etapa de la contraofensiva de Montoneros, las divisiones, la cantidad de bajas que se producen, digamos, hay una auténtica derrota del peronismo revolucionario, y la recomposición del peronismo se hace sobre la base de los sectores más conservadores, llamémoslo así, y la candidatura de Luder es parte de ese proceso, digamos, de hegemonía conservadora en el peronismo. Esa es la explicación. De alguna manera, digamos, el triunfo de Alfonsín, digamos, muestra una variante dentro de las clases dominantes, digamos, dentro de las estructuras políticas tradicionales, de un sector que enarbolaba banderas más progresistas. No importa cuál fue el resultado a posteriori, pero objetivamente Alfonsín aparecía a la izquierda, aparecía más ligado a la socialdemocracia, a banderas libertarias, el tema de los derechos humanos que Luder, digamos. Entonces, claramente, digamos, lo que está demostrando el peronismo es un giro a la derecha muy fuerte, y ese giro está explicado, reitero, por la derrota de los sectores más progresistas, de los sectores, ni hablar de los sectores revolucionarios del peronismo. Si el candidato hubiera sido Cafiero, ¿se podía haber ganado la elección? Bueno, ese me parece que es un mal sistema de análisis. Sin duda, Cafiero estaba expresando un sector más progre, hubiera competido en mejores condiciones posiblemente que Alfonsín. Pero me parece que Cafiero también cargaba sobre las espaldas el fracaso del peronismo. No nos olvidemos que la última experiencia del peronismo fue Isa Benita, o sea, venía la secuencia del golpe, de la destrucción del peronismo revolucionario, digamos, Cafiero tuvo lugar en el ocaso del alfonsinismo, en el ocaso del radicalismo, digamos. No sé si, me parece que pensar que Cafiero antes podía haber representado una alternativa triunfante frente al radicalismo es un ejercicio poco útil, me parece. Que no, objetivamente las condiciones del peronismo, digamos, se dieron para que Cafiero apareciera como una figura en virtud del fracaso justamente de la política del giro a la derecha que estaba expresando esa candidatura. La posición... La candidatura de Luder, me refiero. Sí. Que la posición del peronismo revolucionario, lo que queda de Montoneros, creo que en el año 83, tanto el PC como lo que quedaba de Montoneros, decide igualmente apoyar a Luder, como que Montoneros decide volver al partido, una cosa así. Y lo que pasa es que, digamos, era producto de volver al peronismo, digamos, de alguna manera. O sea, Montoneros había planteado una propuesta superadora de el peronismo, el peronismo montonero, digamos, era una instancia superior. Ahora, frente al fracaso de eso, digamos, hay
una vuelta al peronismo, y esa vuelta al peronismo es una convalidación del peronismo clásico, es una especie de pejotismo, digamos. Es una etapa que podemos caracterizar como pejotista. Así, digamos, digamos, los años posteriores a esa etapa hay una disputa permanente entre cómo se formula una política de transformación del peronismo y cómo se cae en un seguidismo a las políticas pejotistas. De alguna manera la renovación, Cafiero y compañía, es un intento reformista, llamémoslo así, pongámosle esa categoría, digamos, de superar el pejotismo. Luder, en cambio, es una clara política conservadora. Cuando se pasa la legalidad, o sea, con la llegada de la democracia y el pase a la legalidad del peronismo revolucionario, se conforman varias vertientes, tengo entendido. Exigencia y movilización, peronismo revolucionario, como que hay diferencias en el peronismo revolucionario con la vuelta a la democracia, ¿no? Sí, son instancias de la misma, son apuestas políticas con mayor amplitud o menor amplitud, pero que más o menos circulan en el mismo espacio político ideológico. En todos los casos está el intento de armar una propuesta que no abreve en el pejotismo. Entonces, tanto en Transigencia como el peronismo revolucionario como el PR son instancias políticas con mayor o menor amplitud. O sea, Intransigencia es o sea, contiene no solo a sectores de Montoneros, sino a sectores más amplios, bastante más amplios. Es una política de alianza mucho más amplia. El PR, en cambio, es una política mucho más restringida. Las diferencias entre ambos, ¿cuál serían para explicarlos los dos? Y creo que esta que te estoy diciendo. O sea, en un caso se plantea una política de alianza mucho más amplia y en la otra se restringe a una política más ceñida al espacio montonero en lo que era posible ser formulado, porque no se formulaba como tal, sino aparecía como peronismo revolucionario, como PR, digamos, si bien se sabía que, digamos, que lo que restaba de Montoneros estaba metido ahí adentro, la identidad que se levantaba era la del peronismo revolucionario, no la de Montoneros. Porque el decreto 157 es el de Alfonsín que criminalizaba a los militantes revolucionarios. Por ejemplo, esa era una instancia clara. Firmenich, tengo entendido que él sigue dando discursos y demás, estando encarcelado. ¿En qué organización estaba Firmenich? ¿En PR o en Transigencia? No, digamos, formalmente Firmenich no estuvo nunca en Intransigencias, sí, salvo que yo me esté equivocando, pero creo que nunca estuvo en Intransigencia. O sea, porque tenía que ver con el carácter de intransigencia y movilización, que era mucho más amplio. Entonces, algunas figuras muy identificadas con Montonero o directamente punidas, porque, digamos, perseguidas por el famoso decreto del alfonsinismo, la teoría de los dos demonios, digamos, y bueno, de alguna manera limitaban la posibilidad de participación. Entonces era una figura que estaba por arriba, por fuera, por el costado, de las agrupaciones que se conformaban. Los cuadros de intransigencia y de peronismo revolucionario, ¿cuáles eran? Los cuadros políticos, probablemente dichos. Y ahí aparecía una serie de nombres. Ahora la verdad que me costaría nombrarte algunos, porque omitiría a la mayoría, digamos, pero no son ninguno de los cuadros montoneros tradicionales. Tengo entendido que la política de persecución y demás a los militantes populares y revolucionarios del alfonsinismo solo consigue encarcelar a hombres que no tenían tanta vinculación con Montonero. Tengo entendido que Puigdós o Goncano, Videgain estuvieron en Cana cuando
digamos, no tenían, no habían sido no habían estado en el seno de Montoneros propiamente dicho, que digamos que fue más, No eran, le no salió eran mal la persecución al cuadros montonerismo. montoneros, pero eran personas que estaban ligadas a la política de Montoneros, que formaron parte de estructuras relacionadas más amplias, no de Montoneros, sino del movimiento, digamos, ligado a la izquierda peronista, llamémoslo así. Pero donde Montoneros era hegemónico. Y que son digo que son pocos los cuadros montoneros que caen presos durante el alfonsinismo, que la mayoría estaban exiliados. Por eso no figuraban la mayoría, o estaban en el exilio. Digamos, no formaban, eran algunos pocos los que formaban, digamos, que estaban clandestinamente en la Argentina, de los que figuraban en el famoso decreto. En general no estaban. Los únicos, porque algo bien me había contado el Chiqui Falcone, Jorge Falcone, que recordaba que Romero Victorica, cuando hacía publicaciones de inteligencia, lo llamaba a declarar, porque Victorica estaba buscando algún resquicio para decir de que había para cubrir las publicaciones y demás. Sí, claro, por supuesto, era una de las formas de persecución, se estableció a partir digamos, de la teoría de los dos demonios, digamos, bueno, se construyen instrumentos legales, tanto del decreto como de las acciones de fiscales, como Romero Victorica, que tuvo especial dedicación al tema. Y hubo cuadros montoneros como Galimberti, por ejemplo, estuvo clandestino durante bastante tiempo. Digamos, estuvo en la Argentina y no era el único caso, digamos. Más allá de las diferencias que pudieran existir entre un sector y otro, pues después de Galimberti formó, digamos, hay una reconstrucción, una recuperación de la relación, una reconstrucción de la relación. Sí, porque en el 79 lo echan a Galimba de Montoneros. Exactamente, pero después después del 83, después de 83, 84, hay una reconciliación. Tengo entendido que después se vuelven a pelear cuando Galimberti pasa a vincularse con el grupo Ollero, con Bungibor. Tengo entendido que ahí sí hay como un alejamiento también del peronismo. No te entendí, se cortó. Que durante la década del 90 Galimberti pasa a tener vinculaciones con Bungibor, con el grupo Ollero, con demás grupos económicos. Bueno, ese es otro proceso posterior. Estamos hablando de los 80. Lo otro es después de los 90 con el menemismo y demás. Ahí se produce otro quiebre. Es otro momento histórico con otras alianzas. ¿Cuál es la posición o cómo se veía desde el peronismo revolucionario, la CONADEP, el juicio a las juntas? ¿Cuál era la valoración en aquel momento sobre No escuché la pregunta. ¿Cuál era la valoración te voy a preguntar en específico a vos? ¿Qué valoración tenías en ese momento tanto de la CONADEP como del juicio a las juntas? No, bueno, obviamente que el problema del juicio de la Junta es que junto a la Junta se enjuiciaba a la cúpula de las organizaciones revolucionarias. Ese era el problema. El juicio de las juntas era un clamor, digamos, más allá de las limitaciones que pudieran tener. Al respecto. El problema es que era la teoría de los demonios y eso dividía el campo popular. Porque dentro de los organismos O de sea, derechos humanos, dentro de los organismos de derechos humanos hay gente que abonó los dos demonios. Por eso mismo esa es una división del campo popular.
¿Cómo, hablando justamente de este tema, cómo era la relación con los organismos de derechos humanos? Porque tengo entendido que el sector, para dar un ejemplo concreto, la Asociación Madre de Plaza de Mayo, el sector encabezado por Bonafini, era bastante refractario a Montoneros. Eve nunca fue, bueno, después con el kirchnerismo cambió, pero en su momento tuvo declaraciones muy duras, en específico sobre Firmenich. Sí, lo tuvo claramente, digamos, es cierto, tuvo una, digamos, creo que en el caso particular de Eve tuvo distintos momentos. En un primer momento ella fue muy refractaria al reconocimiento, digamos, del carácter del revolucionario de muchos de los cuadros históricos de la organización. Después ella cambió su política, se radicalizó, llamémoslo así. Pero es cierto que dentro de los organismos de derechos humanos había una interna muy importante entre quienes adherían a la teoría de los dos demonios y quienes la rechazaban de plano. Dentro, ¿a quién se puede caracterizar de un lado y del otro? Se puede decir que, no sé, Emilio Mignone era más partidario de la teoría de los demonios, Augusto Conte, se puede decir que el sector era más cercano a esa idea, ¿no? Sí, exactamente. Esos son tal cual como vos decís. Para vos, ¿a qué se debía? ¿Que eran gorilas? ¿O que por ahí tenía una visión del pasado? Y ¿Por qué había una mala digestión del pasado. Y de la importancia y el valor de la resistencia. Digamos, se le adjudicaba a la política de Montoneros una, digamos, a partir de, sobre todo de la contraofensiva, y además hay un rechazo al tema, se genera un rechazo del tema de la lucha armada muy fuerte, porque no solo fue con Montonero, también fue con, si bien en menor medida, también le cupo al leer, digamos, un cuestionamiento importante. Digamos, había una revalorización de la democracia en la Argentina muy fuerte, que era lo que tenía la mirada del pasado. Y eso, digamos, tiñó la política de derechos humanos y la política en general durante mucho tiempo. Parte, digamos, era la revalorización del pasado en función de valores democráticos que después se fueron desgastando con, a medida que transcurrió el gobierno y los desaciertos económicos y sociales se pusieron de manifiesto. Pero mientras la ilusión democrática estuvo de pie, digamos, bueno, esa mirada tuvo una repercusión social muy fuerte, muy importante. Y si tenés que valorar o decir a alguien de los organismos que decís que siempre estuvo o que siempre bancó a los militantes populares, a quién valorás? Creo que Norita, digamos, fue un ejemplo en ese sentido. Digamos, no tiene yo prefiero, digamos, eludir la política de los nombres, si el fulano, mengano, si perengano no, digamos, prefiero el señalamiento de las políticas. Y la verdad que mayoritariamente dentro del movimiento de derechos humanos hubo una política refractaria hacia la experiencia revolucionaria de los años 70. O sea, fueron minoría las políticas que rescataron y reivindicaron la lucha, más allá de los errores cometidos, que fueron muchos y muy importantes. Lo mismo pasó con respecto al tema de la cárcel de quienes fueron víctimas digamos, de la teoría de los dos demonios. Muchos organismos no pedían por la libertad de estos dirigentes. Creo que el último puesto político sale en el 86, 87,
Ulises Gorini tiene un libro que cuenta la historia de la última presa política, sale en el 87, una cosa así. Sí, 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 no me equivoco, es así, tal cual. Avanzando un poco más, en el 87 se da el fenómeno cara pintada. Sí. Después, con el tiempo, yo me creo que más maliciosamente, siempre se intentó vincular al carapintadismo con ciertas expresiones del montonerismo. ¿Hasta dónde eso es cierto? No, yo creo que es absolutamente falso, digamos. Lo que une a unos con otros son las formas de persecución, digamos, de alguna manera los cara pintada objetan, cuestionan políticas de, 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 de una democracia limitada y por eso se puede, algunos sectores pueden llegar a identificar, pero en realidad me parece que es una falsa identificación. Es cierto que hubo algunas cosas oportunistas por parte de algunos dirigentes y entonces que ligaron la figura como Aldo Rico con algunos cuadros del montonerismo, pero fueron hechos secundarios, aislados. No, no, no hay fundamento para relacionar un fenómeno con el otro profundamente. Hablando sobre el final ya del gobierno de Roberto Alfonsín, me gustaría decirle o preguntarle para usted, para vos, cuál es la explicación del fracaso del alfonsinismo, cómo esa ilusión popular, el 83, la vuelta a la democracia, termina en una hiperinflación con cortes programados. Y por las limitaciones del proyecto socialdemócrata en la versión argentina, por la incapacidad, digamos, de afectar a los intereses más concentrados, o sea, como quién pagaba el pato de las crisis en la Argentina. Y digamos, el radicalismo Alfonsín fue lo suficientemente pusilánime como para no profundizar ninguna política en ese sentido. O sea, o sea aquello de que con la democracia se comía, ¿te acordás? O sea, la consigna resultó ser que cuando se demuestra que con la democracia no se comía, entonces se puso en crisis todo un sistema de valores. Y bueno, y eso es lo que determina, digamos, la suerte última del alfonsinismo. Digamos, pasa de la gloria, digamos, a ser repudiado masivamente y su gobierno ha entrado en una crisis muy profunda. En enero de 89 se da el asalto al cuartel de la Tablada, donde hay los últimos desaparecidos. ¿Cuál es, para vos, cómo, qué valoración tenés o cuál es tu opinión de cómo esa izquierda residual que intenta volver a las armas en el año 89? Y creo que es un gran error político, digamos, de militantes, de compañeros, uno los reivindica y se ha solidarizado con ellos, digamos, reconociendo su carácter de militantes políticos y demás, pero en realidad, digamos, fue un gran error político. Y bueno, tuvo un costo enorme, digamos, tanto en la caída de compañeros como en el encarcelamiento. Entonces, pero la verdad que está fundado en un muy fuerte error. De alguna manera, era un sector que había, digamos, paradojalmente levantado, acompañado banderas democratizadoras que implicaba el radicalismo. Y frente a esa frustración, que era objetiva, digamos, planteaba una alternativa que no tenía una base social suficiente. Entonces terminó siendo una cuestión puchista, llamémosle, si queremos, podemos ponerle esa categoría. Yo la llamaría como un gran error político que tuvo un costo humano de compañeros, de militantes, muy, muy lamentable, digamos, ¿no? Y que no borraban su carácter de militante popular.
populares, para nada. El error forma parte de la acción política. Y yo lo caracterizaría a esa acción como un gran error político. Algunos de sus cuadros también venían de la socialdemocracia, o sea, dentro del MTP había de todo. Por eso te digo que habían abrevado en el paradigma democrático, era la versión más de izquierda, digamos, de ese paradigma democrático, que se pensaba que con esa política se iban a resolver los problemas estructurales de la Argentina. Y cuando se vieron defraudados frente a eso, me parece que eso fue un factor que influyó fuertemente en una acción como la que llevaron adelante. Hay algunos autores que dicen que Celestia, lo dice, Felipe Celestia dice en el libro de Sobre Tablada, que a la izquierda argentina le costó como 20 años recuperarse de Tablada, que costó mucho volver a tener de vuelta una izquierda política, digamos que recién con Bregman y Del Caño volvieron a tener de vuelta espacio en la sociedad. ¿Coincidís con eso? Y mira, diría que inclusive todavía una izquierda popular y con una amplia representación social todavía no se ha reconstruido. Digamos, se han reconstruido partidos políticos de izquierda, digamos, pero digamos, que tienen pequeñas representaciones parlamentarias, digamos, que tienen representaciones sindicales, sociales limitadas. Creo que, digamos, la recomposición de una izquierda popular amplia y demás como la que existió en la Argentina, digamos, digamos, todavía no se ha recuperado. En el año 87 gana Cafiero la gobernación de la provincia de Buenos Aires y se da la competición para la presidencial. En el 88 gana Menem la interna. ¿Cómo la salida del alfonsinismo es por derecha, por el menemismo? ¿Qué explicaría, digamos, que el neoliberalismo haya copado el peronismo? Y creo que lo explica el fracaso, digamos, de las políticas socialdemócratas. Se enuncien tanto desde el radicalismo como del peronismo. Digamos, no era, o sea, la apuesta digamos, el menemismo implica la apuesta de las clases dominantes en la Argentina, una alianza con los sectores más tradicionales de la economía argentina fue lo que, digamos, lo que hegemonizó al peronismo. Digamos, creo que es un sucedáneo de alguna manera del alfonsinismo en la renovación peronista. Digamos, levantaba banderas, pero que no estaban sustentadas por un movimiento tanto a nivel sindical, a nivel social, en términos organizativos, digamos, no tuvo la fuerza suficiente para imponerse a un discurso populista, entre comillas, de Menem, pero que en realidad era una alianza con los sectores tradicionales de la política argentina. Esa derechización del peronismo es de alguna manera un sinónimo de la derechización de la sociedad argentina en esa coyuntura. Que incluso Menem va más a la derecha de lo que pedía Bufigor, porque creo que había privatizaciones que no estaban ni siquiera en los pedidos de los sectores más concentrados. Creo que hay un discurso, creo que de Hirsch o un Bobor en el año 90, donde dice que Menem se anima incluso a ir por YPF cuando ellos no habían pedido la privatización de YPF. Digo, ¿cómo? ¿Hasta dónde llegó el menemismo? Sí, por supuesto que llegó las contradicciones al extremo, digamos, sin lugar a duda, digamos, tuvo una gran audacia, digamos, uno como se explica, digamos, la verdad que tuvo una gran audacia política, y el problema es que esa audacia la puso en función no de los intereses populares, sino de los intereses de las clases dominantes en Argentina.
cuando se dan los dos indultos, pero me gustaría hablar específicamente del primero, del 89, hay una movilización popular y demás, pero no pareciera de alguna manera que no, que la sociedad de alguna manera aceptó los indultos, o que no hubo el rechazo que hizo que se fuera para atrás con eso. No, tal cual, hubo una aceptación. Era, digamos, se entendía como una política de pacificación, como se formulaba, tenía un crédito político importante, menemismo. Había ganado las elecciones, o sea, era la apuesta de gobierno, pasaba por ahí, entonces la idea de la pacificación era una idea de alguna manera atractiva para la sociedad, más allá de los contenidos que tenía, digamos, frente al problema de lo que había significado la dictadura. Pero es una forma digamos, de replanteo nuevamente de la teoría de los dos demonios. Es llevada a la práctica jurídica para terminar con la persecución hacia uno y otro demonio. Pero es la consagración de la teoría de los dos demonios. Es una forma de consagración de esa misma teoría, de esa misma política, solo que en este caso se hacía con una alianza social de otra naturaleza, con otra base social. Y una base social muy poderosa, porque eran las clases dominantes, las clases más acomodadas de la Argentina, las que estaban apoyando esa política. Y también gran parte del sindicalismo ayudó al menemismo también. Sí, por supuesto. Por supuesto. Es un giro del peronismo masivamente. Siempre que quedaría el estigma, porque creo que es Asila D'Aleo la única que no acepta el indulto, ¿no? Sí, creo que es la única que no aceptó. No, quedan cuadros de Asila. No, eso es, digamos, pero el resto aceptó todo. Y lo fundamentó y demás. Hay, durante la década del 90, le hago las últimas 2 o 3 preguntas. Durante la década del 90, como especie de despolitización del peronismo, como que se pierden las agrupaciones de masas y demás. ¿Cómo, digamos, es una cosa que nunca, a veces no termino de entender, cómo se da un triunfo, un triunfo social del menemismo, un triunfo sociológico? ¿Cómo se explica, digamos, la reelección del 95? ¿Cómo, ¿Qué explicaría eso para vos? Y lo explican las derrotas tanto del peronismo revolucionario como de la versión, digamos, socialdemócrata del peronismo. Creo que la primera y la más profunda es la derrota del peronismo como un movimiento nacional y popular, en sus expresiones tanto montoneras como en lo que fue el camporismo, pero no la versión camporista de lo que es la cámpora ahora, sino el camporismo del 73, digamos, cuando fue la última versión de un proyecto de transformación con arraigo de masas. Entonces el menemismo está construido sobre la tumba de las políticas transformadoras del peronismo, en última instancia, sobre esos fracasos, sobre esas derrotas, digamos. Que es una palabra más adecuada que fracaso. Y entonces, digamos, lo que explica al menemismo y ese giro a la derecha del peronismo justamente es el fracaso de las otras políticas. Que incluso, cuando vos decís lo de la versión socialdemócrata, incluso fracasan las visiones, los 26 puntos de la CGT, como que incluso en los 80 se ensayan algunas visiones, digamos, más no tan revolucionarias, y aún así fracasan. Y esas son formas de resistencia. Digamos, los procesos
el avance de las clases dominantes tiene forma de resistencia. Los 26 puntos de la CGT de Guadalajara y demás fue una expresión de resistencia. Expresiones de resistencia encontradas a lo largo de todos estos años. La derrota o el fracaso y demás de las instancias no implica que no haya forma de resistencia, intentos de reconstrucción de una política popular. Y eso hay que recuperarlo como valores muy importantes en la historia del movimiento peronista y de las clases populares en Argentina. De la misma manera, la experiencia de los montoneros, la experiencia de intransigencia y movilización, de todas las experiencias de todos los movimientos populares en la Argentina, así conlleven errores, son elementos fundamentales para la reconstrucción de un proyecto popular que está pendiente en la Argentina y cuya, digamos, derrota implica que haya en la Argentina de hoy un 40% de pobreza, que haya las condiciones terribles que estamos viviendo, son producto justamente de esas derrotas, de esos fracasos y del triunfo de políticas neoliberales, de un proyecto ligado a los intereses de la clase dominante, la concentración de la riqueza, todos los elementos que podemos describir hoy de la realidad son parte de esas frustraciones vividas. Y esto no implica que uno no recupere todas las luchas de resistencia que se han desarrollado a lo largo de todos esos años. Todos esos esfuerzos, digamos, en algún momento, como decía Cook, no serán en vano, serán recuperados para la reconstrucción de una Argentina para todos. El kirchnerismo lo caracterizás como una versión socialdemócrata del peronismo. El kirchnerismo, digamos, creo que tiene otras características, digamos. Rescata elementos, digamos, de las luchas del pasado, tiene limitaciones producto de no profundizar, digamos, las transformaciones. Entonces me parece que no sería justo caracterizarlo como una política socialdemócrata, aunque pueda tener el elemento que puedan estar relacionados. Me parece que es una categoría diferente. El kirchnerismo más complejo. Tiene una política muy activa en cuanto a los derechos humanos, tiene un acercamiento con Evi, con Estela, con las madres, con las abuelas, etc. Se puede decir que hay como una especie de recuperación de la política en el kirchnerismo, incluso en el seno del peronismo. Se reconstituyen las agrupaciones de masa, surgen de vuelta las agrupaciones juveniles, hay como una repolitización del peronismo con el kirchnerismo, ¿no? Hay un intento de superar el pejotismo, y creo que es un intento limitado. La prueba está en el presente, digamos, donde hay en el presente, digamos, el pejotismo está presente, valga la redundancia, y eso es la demostración de debilidad. El kirchnerismo nació de alguna manera cuestionando el pejotismo, tratando de formular una política que sea superadora del pejotismo, y de alguna manera, digamos, hemos desembocado en una política que podemos llamar que abreva en el pejotismo, y eso es una limitación seria. Porque de alguna manera Néstor asume con la concertación y todo, digamos, el acercamiento con el progresismo. No, pero es otra cosa, es otro momento. Ahí se está dando el momento de cuestionamiento del pejotismo, justamente. La figura creo que la derrota en 2015 significa, digamos, la vuelta al pejotismo. ¿Opinan lo mismo que yo? Y es una forma sin lugar a duda, qué sé yo, la candidatura de Alberto Fernández es una forma de
vuelta al pejotismo, evidentemente. Como todo tiene que ver con todo, cuando fue el velorio de Menem hubo duelo nacional. Bueno, esas son que yo creo que no hubo duelo popular. Sí, fue muy poca gente. Cuando Néstor había tenido, incluso cuando fue gobernador, sus chispazos con Menem. Bueno, en cambio, cuando muere Néstor Kirchner sí que fue un duelo popular. Sí. Hay, digo, en el discurso de Néstor como una reivindicación tanto al peronismo revolucionario como a su visión, como al peronismo de los 80, porque hay acercamiento de los organismos y al cafierismo y demás. Digo, los sectores más de derecha del peronismo. Hay elementos del cafierismo que son reivindicables. El proceso de democratización del peronismo que se plantea era una cosa saludable, importante. De alguna manera era una versión, digamos, que cuestionaba el pejotismo. Lo cuestionaba de una manera tibia, en todo caso, digamos, pero no era el pejotismo, digamos. Y me parece que en ese sentido hay cuestiones que se pueden reivindicar del cafierismo. De alguna manera no fue opositor a la política de lo que vendría después, del menemismo, ¿no? Si hubiera, algunos dicen que si hubiera sido presidente o te hubiera sido la historia. Seguro, pero o sea, si mi abuela hubiera tenido 7 maridos, pues a lo mejor tenía 24 hijos, qué sé yo. O sea, Sí. ese tipo de ejercicio me parece que no tiene ninguna idea. Dentro del peronismo, algunos dicen que el kirchnerismo, el fallo que tuvo fue no generar un sucesor o poder no generar cuadros intermedios. Fuera de Cristina, ¿vos ves que el peronismo puede formular un liderazgo o salir del pejotismo fuera de la figura de Cristina? ¿Hay peronismo fuera de Cristina para vos? Bueno, el peronismo creo que está antes de Cristina y es posible que haya peronismo después de Cristina. El tema es qué tipo de peronismo. Digamos, es muy difícil. Me parece que es un ejercicio poco útil. Digamos, es como pensar en San Martín sin el ejército de los Andes o en el ejército de los Andes sin San Martín. Es un ejercicio vano. Está San Martín y el ejército de los Andes. Son los dos. Es una unidad indisoluble. Entonces me parece que el problema del peronismo no es si hay o no alguna figura. La historia construye sus personajes, siempre la construye. Entonces, el problema son cuáles son las políticas que se llevan adelante. Digo, sí, a lo que me refería es que de alguna manera, por ahora, no sé, no hay liderazgos como porque incluso en Menem tenía a pesar de una política fuertemente neoliberal, ejercía un liderazgo. Digo, el presidente actual no lidera el peronismo. Tenemos un presidente que no es líder, a eso me refería. No, sin buena duda que Menem fue un líder político, lamentablemente de otro proyecto político. Le hago la última pregunta. Si tenés que hacer tenés que hacer alguna valoración sobre el peronismo de los 80, o sea, lo que sucede en el peronismo entre el 83 hasta el triunfo de Menem. ¿Qué fue lo que permitió la renovación y democratizó dentro del peronismo y qué fue las malas consecuencias que trajo? ¿Cuál sería la valoración sobre ese peronismo de los 80? Y mira, el peronismo de los 80 es el preludio del menemismo. Entonces ahí hay que buscar cuáles son, digamos, los factores que hicieron posible que la salida de esa etapa fuera justamente la derechización del peronismo, el proyecto menemista y demás. O sea, digamos, me parece que ahí hay una responsabilidad muy importante
que cabe a un análisis sobre el significado de la renovación. Las preguntas son, ¿por qué razón a ese fenómeno que tuvo banderas que eran progresistas, digamos, sin embargo, digamos, desembocan en un fenómeno como el menemismo? La pregunta más interesante me parece que es esa. La respuesta es bastante compleja, pero es inequívoco que la herencia, digamos, de la renovación por sus limitaciones fue justamente el proceso del menemismo. Fue una tragedia popular. Bueno, ahí dejo de grabar y terminamos la nota.